Romanos capítulo número 8, versículo número 1. Romanos 8, versículo 1 dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos. La Escritura, hermanos, enseña claramente que todos los seres humanos hemos pecado y que por lo tanto, hermanos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso nos dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, hermanos, de que toda persona, todo ser humano que nace en este mundo, hermanos, nace con la mancha del pecado, el pecado original, el pecado, hermanos, que heredamos de nuestros padres. Amén. Eso es lo que la palabra de Dios dice, que todos los seres humanos hemos pecado. Hermanos, y eso significa que esa palabra destituido significa eliminado, separado, quitado. Cuando a alguien le dicen, mire, fíjese que usted la hemos destituido, ¿qué le está diciendo ahí? Que la han eliminado de un listado, ¿verdad? Destituido, lo destituyeron, así que disculpe, le dicen. O sea, significa, hermano, quitarle ese derecho que antes usted tenía, porque lo destituyeron. Entonces, cuando aquí la palabra dice destituidos de la gloria de Dios, significa que antes sí teníamos, hermano, ese derecho, antes sí. Pero ¿antes de qué? Antes del pecado. O sea, hermano, que Adán y Eva, ellos sí tenían derecho de estar delante de Dios. Tenían el privilegio, voy a decirlo más bien, tenían el privilegio de poder tener comunión con Dios porque ellos no habían pecado. Y entonces, hermano, Dios bajaba a hablar con Adán y Eva y platicaban. Mire qué bonito, hermano. Esa relación que Adán y Eva tenían con Dios fue rota a causa del pecado, no porque Dios bajaba con el ser humano y hablaba con él, porque era su creación. Y lo que hizo, hermano, esa ruptura fue el pecado, porque Dios es santo. La Biblia dice que Dios es santo. Y no hay ninguna, hermanos, comunicación entre la luz con las tinieblas. Entonces, hermano, a causa del pecado fue que hubo esa ruptura y entonces el ser humano fue destituido. Entonces, hermano, como seres humanos, pecadores que somos, no podemos tener, hermano, una comunión con Dios, humanamente hablando, por causa del pecado, porque somos pecadores y Dios es santo. Pero hay algo interesante, hermanos, aquí en la palabra de Dios, y es un versículo que es fundamental para entender el Evangelio. El apóstol Pablo, hermanos, en esta carta a los romanos, que es una carta, hermanos, muy recomendable para entender el Evangelio.
Porque el apóstol Pablo en Romanos 6, capítulo 23, que nos habla de este versículo, es clave, hermanos, para entender el Evangelio, porque mire lo que dice Romanos 6, 23. Este versículo creo que ustedes lo conocen muy bien. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Oiga, la paga del pecado es muerte. O sea, hermanos, que el resultado del pecado es la muerte y la condenación. Eso es lo que todo hombre y mujer, por causa del pecado, merece. Es el pago. Por el pecado es la muerte. Y hay personas que dicen, ¿y por qué Dios nos castiga tanto? ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tanta muerte? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? Tanta injusticia, tanto dolor. Los niños se mueren de hambre en África y culpamos a Dios cuando los culpables somos nosotros. Porque es el pecado, hermanos, lo que ha hecho, hermanos, que Dios haga esa separación entre nosotros. Y a veces le reclamamos a Dios, Señor, cuando nosotros somos los culpables. Fíjate que a veces el problema nuestro y el problema del ser humano es cuando no reconocemos nuestra falta. Fíjate que ese es el gran error. El gran error es no reconocer nuestros pecados. Fíjate que a Dios, hermano, alguien puede pecar y Dios siempre está dispuesto a perdonarlo. Pero lo que Dios le agrada es hermano, la sinceridad, que nosotros confesemos que hemos pecado. El problema es cuando uno se esconde. ¿Se recuerdan qué fue lo que hizo Adán y Eva después que pecaron? Dice la Biblia en Génesis que se escondieron, se escondieron de Dios. ¿Acaso nos podemos esconder de Dios, hermano? No podemos, hermano. Es que ahí, hermano, lo que nos habla que lo mejor es confesar. Es como que usted esté queriendo ocultar, hermano, algo que Dios ya sabe. Usted se puede esconder del hombre, usted se puede esconder de la mujer, usted se puede esconder del ser humano, pero de Dios no nos podemos esconder. Entonces lo mejor es decirle, Señor, ¿para qué me voy a estar escondiendo si tú ya me viste? Adán y Eva se ocultan y Dios pregunta, ¿dónde estás tú? Mire, fíjese que cuando uno lee esa porción, uno quizás se pone a pensar que esa pregunta es extraña. Porque Dios, para Dios, todos estamos descubiertos. No hay nada oculto delante de Dios. ¿Y por qué el Señor dice ahí, ¿dónde estás tú? Adán se había escondido. Pero es que la pregunta no era dónde estaba físicamente, sino en su posición. O sea, Adán, ¿dónde estás tú? Era en qué posición estás. Te metiste en una posición mala, inadecuada, porque había pecado. Su posición ahora era de un pecador. Entonces aquí en esta porción, porque la paga del pecado es la muerte. Ese es, ahí no se puede cambiar. Alma que pecare, esa morirá. O sea que, hermano, lo que nos esperaba a todos los seres humanos era la muerte y la condenación por pecadores. Porque ahí dice. Pero este versículo 23 tiene dos cosas importantes. Dice, porque la paga del pecado es muerte.
Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Veamos ese versículo, qué interesante. Porque primero nos habla de que la paga del pecado es muerte. No hay remedio. Es la muerte, la paga del pecado. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. En la primera parte de este versículo, como le digo, Pablo declara que las consecuencias del pecado son la muerte y la condenación. Esa es la paga. No hay otra cosa. Sin embargo, en la segunda parte de este versículo dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna, dice, en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, examinemos esta parte. La palabra dádiva se refiere, si usted lo busca en el diccionario, así le va a decir, mire. Yo a veces alguna palabra que ando, aunque ya la conozco, pero me gusta a veces que diga, que interprete la misma diccionario, que diga algo, y le pongo ahí dádiva. Y me pone, la palabra dádiva se refiere a la acción de dar algo gratuitamente. Oiga, dádiva se refiere a la acción de dar algo gratuitamente, esa es dádiva. Por eso dice ahí, más la dádiva de Dios es vida eterna. Si lo interpretamos de otro modo, dice, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea que el pecado lo que nos da es muerte. Pero Dios lo que quiere regalarnos es vida eterna en Cristo Jesús. Mire, hermano, las dos cosas. Las consecuencias del pecado y lo que Dios nos quiere regalar. Lo que quiere regalarle al ser humano es vida eterna. Eso es lo que Dios quiere, regalar vida, y la gente no la quiere. La gente va a decir, Señor, ¿y por qué? Si yo te ofrecí vida eterna y no la quisiste. Hermano, Dios ha sido bueno con el hombre, hermano. Mire, como le digo, esto significa que aunque merecíamos la condenación, según este versículo, Dios nos ofrece una salida a través de Jesucristo. O sea que Dios, hermano, dio, como dicen por ahí, una puerta de escape para poderse salvar de la condenación. Es como cuando un edificio, hermano, está agarrado fuego. Y usted ve a un lado del edificio, ve unas escaleras que están así pegadas en la pared. Y que van así, ¿ve? Hasta abajo. Esas son escaleras de escape para poderse salvar. Y eso es lo que Dios hizo. Hermano, Él sabía que estábamos perdidos y condenados a causa de nuestros pecados. Pero el Señor dijo, les voy a dar una puerta de escape. Y que no les cueste nada. Oiga, esa puerta de escape es gratis, no hay que pagarla, porque dice ahí, la dádiva de Dios es vida eterna. No hay que dar nada. Es gratis. Pero dice que es a través de Jesucristo. Hermano, sin Jesucristo estamos perdidos. Oiga, sin Jesucristo estamos perdidos. Solamente Cristo, hermano, es el Salvador, de ahí no hay otro. Nadie puede salvarlo a usted, hermano. La iglesia, voy a decirlo así, la iglesia no, porque la iglesia somos nosotros. Ninguna denominación puede salvar.
Solo Cristo. Porque adentro de una denominación, sea como se llame, hermano, allá en San Salvador hay una iglesia que se llama Iglesia el Gran Poder del Evangelio. Es bonito el nombre. Sí, que el nombre puede ser bonito, el problema es si estamos en Cristo o no estamos en Cristo. Porque no es la iglesia, hermano. No. Sino que es, hermano, estar en Cristo. O sea, es a través de Cristo que podemos obtener ese regalo de la salvación. Es solamente a través de Jesús. Cuando alguien pone su fe en Jesús, oiga esto, hermano. Cuando un pecador, alguien, hermano, que ha vivido toda su vida en el pecado, sea el que usted quiera, puede ser una persona, hermano, que toda la vida haya sido un delincuente, vamos a ponerlo lo más extremo, un delincuente que desde pequeño le robaba a su mamá, después le empezó a robar a la gente y se convirtió en un delincuente. Pero esa persona, hermano, de repente oyó la palabra de Dios, o iba pasando en un lugar donde había una campaña y se quedó ahí oyendo. Voy a oír qué dicen estos. Y él empezó a oír la palabra, y como la Biblia dice que por el oír viene la fe. Oiga, por el oír viene la fe. Es importante, hermano, que las personas oigan la palabra de Dios. Y esa persona oye, y aunque ha sido muy malo, cuando él oye la palabra con fe y pone su fe en Jesucristo, esa persona que ha sido un gran pecador, esa persona que ha sido un hombre malo, mal esposo si usted quiere, que ha sido, hermano, que ha malgastado el dinero, esa persona, cuando esa pone su fe en Jesús, pasa de la condenación a la salvación. ¿Cuánto creen eso? De veras. Es que, hermano, este es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, dice la Biblia. Pero es que se necesita, hermano, creer, poner la fe en Cristo Jesús. Cuando esa persona, hermano, cree, dentro de él está pasando algo que nosotros no podemos ver. Está siendo, hermano, trasladado de las tinieblas a la luz. Dios lo está convirtiendo en una nueva criatura. Pero quiero decir esto, de que esa persona, si Dios hace la obra en él y él pone su fe en él, esa persona es salva. No todo el que pasa es salvo, porque nosotros no sabemos si espiritualmente esa persona le ha pasado algo en el interior, porque hay personas que pueden pasar, hermano. Yo conozco un montón de gente que ha pasado o pasa y no sucede nada en su vida, porque no ha habido una transformación, no ha habido un cambio. Pero veamos, Segunda de Corintios 5:17, que también es un versículo muy conocido, que muchas veces lo hemos leído. Miren lo que dice ahí, Segunda de Corintios 5:17. Dice Pablo, mire, todo esto que están leyendo solamente son versículos escritos por el apóstol Pablo, pero aquí estamos ya en la carta de los Corintios. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo
que si alguno acepta a Cristo, así dice ahí, hermano. No dice así. De modo que si alguno está en Cristo, es que mire, hay que entender esa parte. Estar en Cristo significa, hermano, estar dentro de Jesús. Y Él dentro de nosotros. Estar en Cristo es cambiar de posición, no es cambiar de iglesia. Porque muchos levantan la mano, muchos dicen aceptar a Cristo, pero a veces solo es una emoción. Y la gente dice, si aquel aceptó, y mira, ya anda de mundano. Mejor tenga misericordia de él y ore por él, porque probablemente Dios no lo tocó en realidad. Hay veces gente, hermano, que por emoción acepta. Es que es la realidad. Y a veces uno se equivoca, y mire, ese era hijo de Dios y allá anda. Es que lo que pasa, hermano, de que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero miren lo que dice el versículo. De modo que si alguno está en Cristo, que esa es la clave, estar en Cristo. Dice, nueva criatura es. Oiga, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos se recuerdan, hermano, cuando nacieron de nuevo, hermano? ¿Se recuerdan? ¿Cómo se sintieron, hermano? ¿Se sintieron que les abrieron los ojos, sí o no, hermano? Que nos abrieron los ojos y que, hermano, sentíamos a Dios, que queríamos más de Él. Porque nacer de nuevo, hermano, es revivir para Dios. Pero dice ahí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Aquí vamos a explicar un poco eso. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esta parte es un proceso, hermano. Porque hay ciertas cosas de nuestra vida antigua que todavía las traemos. Sí, las traemos. A veces malas costumbres. A veces, hermano, hasta malas palabras. Recién convertido, digo. Y la persona está luchando, Señor, ayúdame, yo ya te recibí como mi Salvador, pero a veces de repente ayúdame, Dios. Es una lucha por cada día ser mejores. Cada día ir superando, hermano, porque dice la Biblia que, hermano, que la vida del justo es como la luz de la aurora, que dice que va de aumento en aumento. Nadie nace perfecto, hermano. Va superando. Por eso a mí me gusta, hermano, cuando alguien, hermano, oye la palabra y dice, eso es para mí. Yo sé que en algo yo he estado fallando, pero sé que puedo mejorar para la gloria de Dios. Entonces, hermano, el sacrificio de Jesús en la cruz pagó completamente el precio de nuestros pecados. Cuando nosotros, hermanos, recibimos a Cristo, ponemos nuestra confianza en Él, le pedimos perdón y Él nos perdona, hermano, usted es perdonado por el Señor. ¿Cuántos han sido perdonados? Hermano, sus pecados, cuando usted vino al Señor, el Señor lo sepultó en la más profunda mar. Ya no me acordaré más de vuestros pecados. Entonces, como Dios ya no nos perdonó todos nuestros pecados y ya pagó nuestra deuda,
Ya no somos culpables delante de Dios porque Jesús cargó nuestra culpa, o sea, Él cargó nuestra culpa cuando Él murió en la cruz. Y eso nos asegura que no hay condenación para quienes han sido lavados por su sangre. Oiga esta parte, hermano. Si Dios nos perdonó, si le entregamos nuestra vida a Cristo de corazón, si el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo, hermano, está en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo nos habla, hermano. Es como una conciencia. Amén. Una conciencia que le está diciendo, sos hijo de Dios, cálmate. Sos hija de Dios, mejor orar, hombre, ¿qué te cuesta? Perdonala, perdonalo. Porque, hermano, el Espíritu Santo se contrista cuando hay enemistades entre nosotros. Porque el Espíritu Santo, hermano, es amor. Entonces, si tenemos el Espíritu Santo y Dios ya nos perdonó nuestros pecados, esto nos asegura que no hay condenación para quienes han sido lavados con su sangre. Si usted y yo hemos sido lavados con la sangre del Cordero, no hay condenación. ¿Cuántos son salvos aquí? Si usted tiene miedo de decir, si usted tiene duda, ya vamos a llegar a esa duda. Lo que significa esa duda. Porque mire, el versículo que leímos al comienzo de este mensaje, ¿cuál fue? Romanos 8:1. Y mire lo que comenzamos a decir. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice. Oiga cómo dice ahí, ninguna, ni una. Y yo no sé, hermano, si este versículo le queda duda a alguien, porque ahí dice ahora pues ninguna condenación, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si nosotros estamos en Cristo Jesús, no hay condenación, no hay. ¿Por qué no hay? Porque nuestra salvación no se basa en nuestros méritos. Si se basara en nuestros méritos, estamos condenados. Porque no hay justo ni aún uno. Romanos 3, versículo 10. No hay ni siquiera uno, dice ahí. No hay ni uno justo. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y luego viene la descripción del ser humano. Y dice, sepulcro abierto es su garganta. Imagínense. Esa es la descripción de todo ser humano. Sepulcro abierto, dice. Eso es feo, hermano. ¿Cómo es un sepulcro abierto? Es como que vayan a destapar a un muerto de hace un mes. Hermano, eso es insoportable. Con su lengua engañan, veneno de ácido hay debajo de sus labios, ¿sí? Quebranto y desventura hay en todos sus caminos, ¿sí? Entonces, hermano, allí está diciendo que esa salvación
La hemos recibido no por méritos propios, porque dice ahí el que está en Cristo. Estar en Cristo, cuando usted le entrega su vida al Señor, usted está en Cristo. Y dice más, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La salvación que se recibe gratuitamente por creer en el Señor, mire, no solo nos cambia nuestra posición de muerte a vida, sino que también nos transforma nuestra manera de vivir. Dios transforma nuestra manera de vivir porque ahora somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, dice. Y aquí todas son hechas nuevas. Ya no es solamente de cambiar de ropa, hermano. Dice que yo antes tenía toda esta ropa y la quemé. Está bueno si usted quiere, si no, no la queme. Pero es que no se trata de cambio de ropa, se trata de cambio de actitud. Cambio de actitud. Porque de ropa cualquiera cambia. Por eso dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que están en Cristo ya no viven esclavizados por los deseos de la carne. Mire esa parte ahí. Dice ahí que los que están en Cristo ya no viven esclavizados por los deseos de la carne, porque dice ahí que no andan conforme a la carne. ¿Qué es andar conforme a la carne? Hermanos, los cristianos tenemos una lucha interna. ¿Cuántos cristianos hay aquí, hermano? Muchos. Entonces los cristianos tenemos una lucha interna entre la naturaleza caída, que ahí se le llama carne. Aquí cuando hablamos de carne, está hablando de la naturaleza caída. Esa naturaleza, hermano, que toda la vida estuvo en nosotros y con ella vivimos. Es que yo así me criaron, dice la gente. Sí, esa naturaleza caída. Esa naturaleza caída que es enemiga de Dios. Esa naturaleza caída es enemiga de Dios. A esa le llaman carne, la Biblia. Y cuando habla del Espíritu, nos habla de la nueva naturaleza que hemos recibido como hijos de Dios. ¿Ustedes? Que tenemos dos naturalezas. Una, hermano, que nos quiere acercar más a Dios, que nos dice, anda a la iglesia, no seas haragán. Le pongo esos ejemplos, hermano, porque uno los ha vivido, si yo he estado también allá. Todos los cristianos hemos tenido esa lucha. Andar, leer la Biblia, ¿ya? Hacia aquí, ayudarle a tal persona. No te enojes, hombre. Te echó la basura, pero recogerle, ¿y qué te cuesta, pues? O sea, esa naturaleza que nos ayuda a hacer el bien. Es una naturaleza espiritual. Por eso dice ahí que somos guiados por el Espíritu de Dios. Mire qué bonito. Entonces, hermano, esto no significa que seamos perfectos. ¿Cuántos hemos fallado esta semana, hermano? Levante la mano. No la levante. Bueno, ya la levantaron uno. Hermano, todos fallamos, hermano, en alguna área de nuestra vida. A ver que de repente usted se enoja más de la cuenta. ¿Cuántos se han enojado más de la cuenta? A cada rato, hermano. Sí, fíjese que la Biblia nos da permiso de enojarnos. Ahí dice, enójense pero no pequen. Dice. O sea, de repente usted se enoja, pero usted de repente está
de tan enojado que hasta aventó todo. No, cálmese. Ahí es donde pecamos. Está bueno. Dice la Biblia, enójense, pero no pequen, cálmense, hombre. Piensen, Señor, ayúdame. Y ahí es donde Dios está obrando en nosotros, hermano. Entonces, como les digo, esto no significa que por ser cristianos, nacidos de nuevo, que ya somos perfectos. No, hermano, somos hermanos, hombres y mujeres, perdonados por Dios, con errores. Pero Dios así nos quiso, nos llamó para que, hermanos, pudiéramos luchar para llegar al reino de los cielos. Bueno, que Dios ya nos lo regaló. Cuando digo pelear me refiero a que esta es una batalla, hermano. Y mire, como le digo, hay una lucha activa contra el pecado. Y también, hermano, debe de haber una dependencia del Espíritu para vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Sí, hermano. Esta tarde, hermanos, quiero decirles que si hay alguien que está viviendo con la culpa del pecado, hoy es una buena tarde para usted. Porque que, hermano, en Dios hay esperanza, hermano. Cuando nosotros nos acercamos, hermano, a un lugar como este, estamos a un paso de la salvación. Solo de decirle, Señor, no me puedo esconder, aquí estoy, yo sé que te he fallado, he pecado y ayúdame. Eso es lo que a Dios le agrada. Porque la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, dice. Encubrir quiere decir ocultarlo, hacer de cuenta que no he hecho nada. No, hermano. Dios quiere la sinceridad en nuestra vida. Mire, en Jesús hay perdón y restauración para las vidas, hermano. Así nos pasó a nosotros, hermano. Andábamos perdidos y arruinados. Pero un día Dios obró en nosotros cuando le pedimos perdón. Así es que la clave de todo está en ser sinceros con Dios. Por eso dice la Biblia en aquella porción, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, mire, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Mire lo que Dios regala, hermano. Vida eterna para todo aquel que cree. Lo importante es que usted crea de todo corazón. Así que, hermano, eso es, hermano, la libertad que hoy podemos tener, si no la tenemos, en Cristo Jesús. Una libertad de ser libres de la carga del pecado y estar seguros en las manos de Dios. Mire qué bonito. Les invito a cerrar los ojitos. Cierre sus ojos. La salvación no es algo que nosotros podemos ganar por nuestro esfuerzo. La salvación es un regalo, una dádiva de Dios que Él ofrece a cada uno. Si venimos delante de Él con toda sinceridad y decirle, Señor, aquí estoy, Señor, perdóname. Si ponemos nuestra confianza en Dios,
nuestra fe en el Señor, Él puede hacer una obra en tu vida, cambiarte y hacerte una nueva criatura. Porque la clave está en estar en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús nos garantiza una nueva vida. ¿Quieres experimentar una nueva vida en Cristo Jesús? ¿Quieres experimentar una verdadera liberación del pecado? Quizás si tú estás diciendo, no puedo dejar este pecado, no puedo dejar esta actitud, es porque todavía eres esclavo del pecado. El único que puede libertarte es el Señor. Y Él te ofrece esa libertad a través de Jesucristo. Recibe ese regalo de la salvación hoy, entregando tu vida completamente al Salvador.